Debería haber sido un trámite, al final ha costado más de lo que uno podría haber pensado, pero Alemania estará en el Mundial 2026 y hoy toca preguntarse si Nagelsmann es el entrenador correcto para que Alemania vuelva a pelear por grandes cosas. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Al igual que el proceso de clasificación de Alemania ha sido complicado y ha podido poner enferma a mucha gente, yo quiero empezar el vídeo diciéndoos que estoy un poco malo, que quizá por eso me notáis la voz un poco tomada, un poco cogida y por tanto, pues que espero que no moleste mucho a lo largo del vídeo, que igual hay algún tosido que se me escapa o algún estornudo que aparece de forma repentina. De forma repentina apareció la primera derrota en la fase de clasificación de Alemania contra Eslovaquia, 0-2 allí. Luego tocó reponerse, sufriendo, teniendo que remontar incluso en partidos difíciles como por ejemplo el siguiente que fue contra Irlanda del Norte, y a partir de ahí el barco se fue enderezando poco a poco hasta la última jornada en ese 6-0 ante Eslovaquia, consiguiendo dar un golpe sobre la mesa y clasificarse al Mundial de 2026. Y por eso es un momento hoy para repasar si Nagelsmann es la persona correcta, no para el Mundial, yo creo que es muy tarde ya para hacer algún cambio de cara al Mundial, sino para que Alemania pueda volver a ganar por títulos. Porque la realidad es que la opinión con respecto a Julian Nagelsmann como seleccionador ha variado mucho en los últimos 10 meses, en los últimos 6 meses. Es un entrenador que sabéis que a mí me apasiona, que yo quería que fuera seleccionador alemán, que estuve encantadísimo con lo que hizo pre-Eurocopa, durante la Eurocopa y post-Eurocopa, pero es cierto que en el 2025 en general ha dejado bastante que desear, sobre todo con esa Final Four en la Nations League y con el proceso de clasificación en un grupo en el que debería haber sido un trámite y en el que deberían haber dado un golpe sobre la mesa en cada uno de los partidos y al final ha habido que sufrir, entre comillas, hasta el último momento. Así que por eso es el momento para hablar de si es Nagelsmann este entrenador correcto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Voy a empezar hablando de las cosas positivas, a nivel de juego, a nivel de convocatorias, a nivel de su gestión con la prensa y de su carácter y su personalidad, y luego también de las cosas negativas. Y luego vosotros en comentarios me vais a decir cuál pesa más y si estaréis dispuestos a continuar con él hasta la Eurocopa 2028 o si, como tiene el de contrato, o si le ponéis un ultimátum a ver qué pasa en el Mundial, y si no funciona en el Mundial nos lo cargamos y pues ponemos a Jürgen Klopp, ponemos a Sebastián Hoeneß, al que queráis. Me lo dejáis en comentarios, si queréis ya hacerlo ahora, de paso le dais a suscribir y a me gusta y apoyáis el canal. Perfecto. Empezando por las cosas positivas, ¿vale? Hay varias a comentar a nivel de juego. Para empezar, hay que decir que es un entrenador que es muy bueno detectando la mejor posición para cada futbolista, porque le ha encontrado el sitio correcto a jugadores que estaban, yo creo que quizá un poco incomprendidos tácticamente en su club, en su selección previamente, mal usados en según qué ocasiones, como ha sido por ejemplo el caso de poner a Musiala en banda. Yo creo que ahí gana mucho el futbolista del Bayern. Luego Havertz de 9, que esto no es solo de Julian Nagelsmann, es también de Mikel Arteta, las cosas como son, pero bueno, creo que ambos tienen bastante mérito en ese aspecto a la hora de encontrar la posición que le libera y que más le permite aparecer. Como decimos siempre con el Bayern lo está haciendo este inicio de temporada sin Davies y sin Musiala y sin Ito, pero es que Alemania lo está haciendo sin Musiala y sin Havertz, que es un futbolista que yo creo que debería ser importantísimo, no sé titular, pero importantísimo en el Mundial, porque además va a volver, yo creo, en el mejor estado de forma de su carrera. Luego también esa aparición y esa forma de aparecer de Gnabry jugando en segunda punta, apareciendo en el área, que es algo que está haciendo ya con Vincent Kompany, pero que hay que decir que empezó haciendo Julian Nagelsmann, porque Serge Gnabry estuvo en el Hoffenheim cedido y la realidad es que allí jugaba en segunda punta, ¿no? Mezclándose con Kramaric, con Huth, apareciendo en el siguiente, bajando a recibir, apareciendo también en el área rival, moviéndose en la posición en la que se mueve ahora mismo, pero ya hace más de un lustro con Nagelsmann como entrenador. Luego también Wirtz, en un momento en el que está siendo, yo creo que algo incomprendido en el Liverpool y en la Premier League, le consigue encajar de la mejor forma en esa zona de la media punta por izquierda, del falso extremo izquierdo, si queréis decir, aprovechando que Raum es un lateral con muchísimo recorrido y él pudiendo moverse con libertad para crear siempre desde la banda izquierda y luego el darle otra vez sentido a Joshua Kimmich, que yo sabéis que soy muy fan de Kimmich y me parece un grandísimo centrocampista, pero creo que el fútbol ha perdido a un lateral legendario
porque él mismo se ha empecinado en querer ser centrocampista, cuando como lateral puede hacer más incluso que lo que hace como centrocampista, porque juega de falso lateral también. O sea, es un lateral invertido, pues como fue Philipp Lahm en la etapa final de su carrera, y es posiblemente uno de los 3 mejores laterales derechos de la historia del fútbol. Para mí, el mejor. Precisamente tener perfiles distintos que pueden aparecer por zonas distintas le permite a Nagelsmann probar cosas distintas en salida de balón, como pasó en ese partido contra Eslovaquia. Esta captura es de Murphy's Yao, con una salida de balón 2-2-3-2. Ya veis que Kimmich puede aparecer a la altura de Schlotterbeck y Raum subir, pero también puede pasar lo opuesto, de Raum meterse entre centrales y luego Kimmich subir. Voltemade bajando a recibir con Goretzka para generar problemas entre los centrales y los centrocampistas, aprovechando que precisamente Goretzka aparece por un lado y Voltemade por el otro. Luego lo de tener abiertos a Sané y a Wirtz y poner a Raum y a Gnabry en esas otras 2 posiciones para que puedan generarse rápidamente triangulaciones y superioridad en banda. Son cosas muy interesantes que hace Julian Nagelsmann, que es cierto que ha sido muy criticado últimamente, pero que no deja de ser un grandísimo entrenador de fútbol y un tipo que lee el fútbol de una forma sensacional. Si no, no habría tenido la carrera que ha tenido. Además, a nivel de juego ha habido, no muchísimas muestras, pero ha habido muestras de lo que puede llegar a hacer Alemania cuando se esfuerzan y cuando están todos enchufados. El gol que le marca a Samuel Drago, que por cierto, luego hablaremos del pero, debut y gol tremendo, el segundo goleador más joven en su debut de la historia de la selección alemana, además con el 9, o sea, aura absoluta lo de Hasan Ouedraogo. El gol de Hasan Ouedraogo es un gol espectacular, con combinaciones constantes, con un pase por aquí, al primer toque, al segundo toque, pared, te la dejo, un taconcito hacia atrás y luego la definición suya con la izquierda al palo largo, imposible para Dubravka, es tremenda, y habla de que Alemania, si quiere, tiene piezas para jugar muy bien al fútbol. Y además, este hecho, lo decía antes, ¿no? Hay cosas positivas a nivel de juego. La ilusión también a nivel de juego que se generó en esos 7 meses o 8 meses que hubo entre marzo de 2024 y noviembre de 2024. Con el pre-Eurocopa, ¿vale? Ese parón de marzo de 2024, con ese partido importante ante Francia, ese partido importante ante Países Bajos, con el gran papel de Ter Stegen, con el gran papel de la vuelta de Toni Kroos, encontrando a Florian Wirtz, a Musiala, etcétera. Luego, evidentemente, el papel que se hace en la Eurocopa. Ya sabéis lo que opino de la Eurocopa de Alemania, la segunda mejor selección del torneo, y perdió en la final adelantada, en cuartos de final. Y luego la ilusión post-Eurocopa con una fase de grupos de la Nations League brutal, encajando 0 goles en casa, ganando ante Países Bajos con 0 derrotas, goleando a Hungría con ese 5-0, a Bosnia-Herzegovina con ese 7-0, una Bosnia que ha estado peleando por entrar al Mundial, y una Hungría que ha estado peleando también por conseguir un sitio en la repesca. O sea que selecciones pues más o menos del mismo nivel que Eslovaquia, a la que luego al final ha conseguido golear. Y para acabar, también es positivo cómo se han levantado y cómo se han rehecho de esa derrota inicial ante Eslovaquia, que es lo de o sea, es lo que se esperaba de ellos. De hecho, se esperaba mucho más de ellos en esta fase clasificatoria por el hecho de tener un grupo más asequible, pero la realidad es que han ido de menos a más, han encajado 0 goles en sus últimos 415 minutos de fútbol, ganando absolutamente todos los partidos desde entonces, marcando muchos goles, y con el 6-0 final ante Eslovaquia, que ya digo, una cosa así, no nos flipemos, ¿vale? Es Eslovaquia. Que ganara 0-2 en la ida habla muy bien de Eslovaquia, o sea, 2-0 en la ida en Eslovaquia, habla muy bien de Eslovaquia, habla muy mal también de la selección alemana. El 6-0 habla muy bien de Alemania, pero no debería darnos para fliparnos, ¿vale? No nos sobrereaccionemos. Alemania no está, evidentemente, en un top 5 de candidatas al Mundial, en mi opinión, quizás está sexta, séptima, pero creo que tiene otras selecciones por delante por cómo está ahora. Todo depende de ese parón de marzo, de cómo vuelva Musiala, de cómo vuelva Havertz, a ver qué pasa con Rüdiger, porque yo me quedo con Thijs Schlotterbeck por encima del central del Real Madrid, a ver qué pasa con Nathaniel Brown por izquierda, quién acompaña a Pavlovic en el centro del campo. Esas cosas son importantes a tener en cuenta a la hora de armar una lista de candidatos, pero a bote pronto en Europa yo veo por delante a Inglaterra, a Portugal, a Países Bajos y a España y a Francia, ¿vale? Y eso solo igual hay algún debate
en concreto, pero eso es solo en Europa. Entonces, bueno, esto es algo que podremos hablar en otro vídeo, dejádmelo también vosotros en comentarios cómo lo veis. Voy a hacer, bueno, ya hice, os pedí preguntas para un Q&A, tenéis un post de la comunidad por si queréis dejar alguna más y hablaré de este tema. Pero bueno, que no hay que fliparse, aunque sí hay motivos para estar contentos, sobre todo porque yo esperaba una respuesta contundente en este último partido y la hemos tenido, y la verdad es que eso sí me deja bastante satisfecho. Cosas positivas también ha habido a nivel de actitud o carácter, ¿vale? Es un jugador, es un entrenador que al menos muestra algo de carácter y se moja con la prensa, como pasó después de esa derrota ante Eslovaquia. Ya sabéis, lo mismo de siempre. Aparte de 2-3 jugadores lesionados, son los mejores jugadores que tenemos en Alemania. Quizá la próxima vez tenga que llamar a jugadores con menos calidad, pero que la darán todo en el campo. Un palo muy fuerte que llegó muy profundamente al equipo, como demostró luego Kimmich en 2 ocasiones. Primero, justo después de ese partido ante Eslovaquia, diciendo que hoy no se trataba ni de calidad ni del sistema del entrenador, que eran otros factores y que no debería pasarle a la selección, que incluso si el oponente tiene menos calidad que tú, todavía puedes perder si no traes la actitud correcta al campo, ¿vale? O sea que esas palabras de Nagelsmann resonaron en el vestuario. Y luego también está lo que dijo después del 6-0, diciendo que el entrenador nos preparó muy bien y supo decirnos las palabras adecuadas, lo cual demuestra que Nagelsmann también puede ser un gran motivador y es un aspecto fundamental para un seleccionador. Cosas positivas en cuanto a convocatorias, ¿vale? Contando las últimas listas. Empezar a llevar a Said El Mala, aunque luego hablaremos de su gestión con El Mala porque no es muy buena, sí llevarle. Lo mismo con Asanu Edraogo, y que tenga minutos y que pueda marcar goles, un chico que va a ser una estrella del centro del campo de Alemania en los próximos 10 años. Nene Brown y Namdi Collins, con sus más y con sus menos. Yo creo que Namdi Collins quizá va a estar algo menos presente en la lista para el Mundial. Nene Brown yo creo que podría ser un fijo, a ver si no sufre por ello Maximilian Mittelstadt. Luego está Alexander Pavlovic, apuesta de Tuchel en el Bayern, apuesta de Nagelsmann en la selección alemana. Maxi Bayer, con sus más y con sus menos. Nick Woltemade, ¿vale? También importante la apuesta, aunque ya era algo que se pedía, yo creo, y que atronaba desde lejos. Y Jan Aurel Bisek, por poner algún ejemplo. Además de empezar a incluir en la conversación de la portería a Noah Atubolu, aunque como he dicho con el Mala, su gestión con Atubolu sí que ha sido bastante deficiente. Y también hay una cosa que me gusta, y es que se nota que confía en jugadores que en teoría están en peores equipos, por así decirlo. No en todos los casos, pero sí ha tenido apuestas de confiar en jugadores en teoría peores equipos para luego poder dar un salto de nivel. Por ejemplo, teniendo a Nübel en plantilla, está apostando clarísimamente por Oliver Baumann, que le ha ganado la carrera teniendo en cuenta que Neuer no está y que Ter Stegen está lesionado y se ha sentado como titular de Alemania. Lo mismo pasa con Maximilian Mittelstadt, por ejemplo, en la Eurocopa, que es cierto que venía de ser segundo con el Stuttgart, pero bueno, cualquier entrenador pues se habría llevado a Mittelstadt, pero igual le habría costado soltar a Raum, que había sido el lateral izquierdo titular de Alemania durante muchos años, y a Nagelsmann no le tembló el pulso y lo puso de titular. Y es cierto que luego, bueno, pues son 2 laterales distintos que te aportan cualidades y opciones distintas durante un partido. Y lo mismo también, pues, por ejemplo, con Tom Bischoff cuando estaba en el Hoffenheim, Maximilian Bayer cuando estaba en el Hoffenheim, Kevin Schade estando en el Brentford. Son jugadores que no dependen del equipo en el que esté para ir a la selección alemana, y eso es algo que me parece muy positivo por parte de Julian Nagelsmann. Cosas negativas, ¿vale? Y aquí me apena, pero hay que decir bastantes. A nivel de juego, ¿vale? Hay una inconsistencia brutal en cuanto a los planteamientos y hay varias formas de verlo. Para empezar, Joshua Kimmich. En septiembre empieza la fase clasificatoria al Mundial y dice que va a jugar en el centro del campo, pierde contra Eslovaquia, empate contra... gana contra Irlanda del Norte 3-1 y en octubre ya vuelve al original de lateral derecho diciendo: ahora voy a decidir que no me voy a comprometer con ninguna de las 2 opciones, me he comprometido antes, pero ahora es el momento de dar un paso atrás. Juega bien en varias posiciones, veremos el lunes donde más se le necesita, y donde más se le necesitaba era en el lateral derecho, donde es además mejor, es que es mejor. Entonces, pues es que, o sea... Quiero decir, puede hacer lo mismo que hace de centrocampista, pero además te permite ampliar y añadir un perfil más en el centro del campo. A tope, a tope. En partidos en los que vayas a ser menos dominante, vale. Pero en partidos contra Irlanda del Norte, Eslovaquia y Luxemburgo, pues la mayor cantidad de futbolistas de talento y de toque que puedas poner en el centro del campo, mejor. Luego también hay una inconsistencia en cuanto a los sistemas y los planteamientos, ¿vale? Ha usado línea de 3 de diferentes formas. 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2 y algo que ha sido criticado desde Alemania y con razón por parte de Uli Hoeneß
diciendo que es un poco anticuado en ese aspecto, ha dicho Uli Hoeneß, que los entrenadores de hoy en día cambian mucho, que nunca jugamos con la misma alineación y que además cambian un montón de cosas durante el partido, por ejemplo, de una línea de 4 atrás a una línea de 3 y que no entiende eso en absoluto. Aquí me parece que hay que diferenciar dos cosas. Yo veo a tope cambiar cosas durante un partido, sí que veo que hay una inconsistencia clara y yo creo que era porque Nagelsmann no tenía nada claro quiénes eran sus hombres, quiénes eran o cómo quería él armar el equipo desde los jugadores y también desde los roles, y evidentemente eso ha forzado también que haya muchos cambios de alineación, porque es que Alemania ha repetido una vez un 11 en 2 partidos seguidos desde la Eurocopa y han pasado 16 partidos, ¿vale? O sea, solo en una ocasión ha usado en un partido el mismo 11 que en el día anterior, ¿vale? Es una barbaridad esto y habla de que hay jugadores que han entrado y saliendo, evidentemente por lesiones, pero también de que le ha costado mucho a Nagelsmann encontrar la forma con la que quería jugar al fútbol. Luego también me parece bastante negativa, a pesar de que ha dejado alguna cosa buena con la prensa, me parece bastante negativa algunas cosas con las que se compromete o dice, ¿vale? Porque al igual que lo que dijo de Kimmich de que iba a ser centrocampista, me parece que asegurar a ciencia cierta en un momento, al principio de la fase clasificatoria, que Ter Stegen era el número 1, sin saber siquiera si va a poder jugar y poder llegar al Mundial con ritmo de juego en la élite, luego la gestión con Sané, que ahora comentaremos también con la prensa, es bastante deficiente, lo que dijo cuando los fans abuchearon en uno de los partidos que jugaron en Alemania, creo que fue en el partido contra Luxemburgo, diciendo que hay que ser comprensivos con la afición, una entrada cuesta dinero y quieren ver un fútbol diferente. Sin embargo, también puedo decir que esos abucheos no ayudan a mejorar. Creo que si trabajamos juntos las cosas suelen funcionar mucho mejor. Yo entiendo que no te gusta que te abucheen, pero no puedes decir que la afición no ayuda, porque la afición paga y la afición tiene derecho a poder quejarse si estás jugando muy mal partido contra Luxemburgo, como Alemania, y te estás jugando en la clasificación en un grupo muy asequible, ¿vale? Entonces yo creo que aquí lo que estaba bien eran las primeras 2 frases. A partir de ahí mejoraremos y ya está. Metiéndote en el es que eso no nos ayuda, creo que cometes un error y creo que te puedes poner en contra todavía más a la gente. Y luego ya lo más negativo de Nagelsmann, que es lo que más se le ha criticado, ¿vale? Es el tema de las convocatorias. Las convocatorias, los 11, las últimas listas, hay muchas cosas para comenzar. Para empezar, hay una sobredependencia brutal de veteranos, que es algo que me parece extraordinario y extraordinario para mal, que es un entrenador joven al que le han dado la oportunidad joven y ahora él no da la oportunidad a los jóvenes. Y no lo entiendo. Él mismo sabe, desde su propia experiencia, lo beneficioso que puede ser confiar en alguien que está empezando. Porque confiaron en el Hoffenheim, salió muy bien, confiaron en el Leipzig, salió muy bien, y en el Bayern no ha funcionado las mismas maravillas, pero hombre, hasta el Bayern de Company, Nagelsmann lo había hecho infinitamente mejor que Thomas Tuchel a nivel de juego. Y él tiene una sobredependencia brutal con veteranos que se ven en el caso de, por ejemplo, Leroy Sané. Además, condicionado por lo que decía antes, porque en septiembre dijo que no lo iba a llevar porque no estaba jugando en una liga de las principales de Europa, ¿vale? En una liga top 5, que se había ido a Turquía, al Galatasaray, que tiene que mostrar más allí y que si lo hace seguirá siendo un candidato para nosotros. Es cierto que entre esas palabras y este parón ha mejorado un poco, ¿vale? Son 2 goles, 1 asistencia en sus últimos 5 partidos, jugando muy bien en Champions contra el Bodo Glimt y el Ajax, que no son el Barça y el Real Madrid o el Bayern y el Borussia Dortmund. De hecho, contra el Eintracht Frankfurt fracasó de una forma estrepitosa y pasó sin pena ni gloria y muchos aficionados incluso no lo querían al principio de la temporada. Y está muy bien, y es cierto que viene de hacer un grandísimo parón de selecciones, asistiendo en un gol contra, creo que fue a Nabri, contra Luxemburgo, no, a Voltemade evidentemente, contra Luxemburgo y con una exhibición ante Eslovaquia, 2 goles, 1 asistencia. Aún así, son sus primeros 2 partidos buenos con Alemania desde que estaba en el Manchester City, ¿vale? Que es 2018. Son 7 años sin verdaderamente un partido trascendental, hasta que llegó el partido contra Eslovaquia. Desde que llegó al Bayern, ¿vale? 11 goles, 7 asistencias en 51 partidos. Esto no son cifras de un extremo de élite, teniendo en cuenta además que Alemania se ha enfrentado a equipos bastante, no pobres, pero
inferiores a los que debería haber sumado muchas cifras. Además, teniendo en cuenta que viene una generación que tiene muy buena pinta y a la que yo creo que hay que ir dejando paso. Lo mismo que pasa con Leon Goretzka, cuando además se dijo en verano de 2024, después de la Eurocopa, después de que se retirara Toni Kroos, que Nagelsmann no iba a contar con él y no contó con él. ¿Vale? O sea, es lo de siempre, lo de Leon Goretzka. Que es increíble, porque tiene una capacidad para revivir y para sobreponerse espectacular, ¿vale? A Kimmich de lateral derecho, y aún así no iba a contar con Goretzka porque le gustaba mucho más Pavlovic, Stiller, Gross, y han aparecido jugadores como Tom Bischoff o Hassan Ouedraogo. Y con esto quiero aprovechar para hacer una reflexión que la hice en Twitter y que la quiero dejar presente en este vídeo. Además me viene muy bien que haya sido justo después del partido en el que Goretzka ha hecho un gran partido, sobre todo una muy buena primera parte con una gran asistencia a Gnabry y un gran partido también por parte de Leroy Sané. Con todo, para mí seguirían sin ser titulares y seguirían sin ser importantes. Sané me parece un perfil un poco más útil, pero Goretzka creo que no te aporta nada, que no te puede aportar Bischoff y que además es una pieza mucho más a futuro, y creo que Bischoff te aporta más que Leon Goretzka, Hassan Ouedraogo o Ángelo Stiller. Hay que decir que me parece que Sané ya se ha asegurado un ticket para el Mundial, con lo que ha hecho contra Eslovaquia, que creo que es un perfil más útil que el de Goretzka, teniendo en cuenta que Alemania no tiene muchísimos extremos por esa banda, solamente Lennart Karl. Por esa base, si Karl sigue como está haciendo la temporada, yo me llevaría antes a Karl que a Sané, pero bueno, si te vas a llevar a los dos, pues me parece adecuado, aunque sabéis que yo creo que el tiempo de Sané ya ha pasado, sobre todo porque me parece completamente irregular y te marca 2 goles contra Eslovaquia, pero luego en el partido de la verdad tendrá un 1 contra 1 y la fallará, porque ese es el Leroy Sané de los últimos 5 años. Y un partido no va a hacer que cambie mi opinión sobre 5 años que he visto presenciado en primer nivel cómo Leroy Sané llegaba, se ponía delante del portero y fallaba ocasiones, como pasó en partidos importantes de la temporada pasada con el Bayern, en partidos en los que tenía un 1 contra 1 o prácticamente que rematar solo a portería y le mandaba por encima, en ese encuentro contra el Benfica que tiene varias oportunidades que Kimmich le sirve en bandeja y que él falla de una forma constante. Así que bueno, Nagelsmann los llevará porque ya les han convencido en este parón, pero a mí me parece que si tal, me llevaría de uno de los dos a Leroy Sané. Ahora no, pero cuando sea el próximo parón haré mi 11 o mi convocatoria. Bueno, haré mi 11 para la selección para el Mundial de 2026 de Alemania en marzo, y luego en junio, una semana antes de que se sepa la lista de Julian Nagelsmann, haré mi convocatoria, como ya hice, de cara a la Eurocopa. Luego, esta sobredependencia de veteranos de Nagelsmann, por continuar con el vídeo, se ve también en el caso de Robert Andrich, que ha sido llevado hasta esta última lista y que yo entiendo que no tienes un perfil destructor, un stopper que te aporte en ese sentido, pero es que Alemania igual no necesita un... O sea, para la gente que me hable, no, Schweinsteiger no era un stopper. Schweinsteiger era, pues, lo que debería haber sido Leon Goretzka en Alemania. Schweinsteiger era un todocampista, ¿vale? No era un jugador como Andrich, que lo único que sabe hacer es frenar ataques y que además ahora los está haciendo de una forma bastante mala porque siempre acaba expulsado o cometiendo errores que dejan a su equipo en inferioridad numérica, ya sea en una jugada o en concreto en el partido. Luego, en cuanto a cosas negativas de los planteamientos de convocatorias de Nagelsmann, está lo que ha hecho con Tom Bischoff y con Lennart Karl. Sobre todo lo de Tom Bischoff, ¿vale? Lo de Lennart Karl tiene un pase, pero lo de Tom Bischoff no lo entiendo. Sobre todo porque lo llevó cuando estaba en el Hoffenheim y ahora no está en el Bayern y no lo lleva. Habló el propio Tom de esto en octubre y diciendo que habló con Nagelsmann por teléfono, que le dijo que quiere que juegue más en el Bayern, como si dependiera de Tom Bischoff esto, y que entonces habría más posibilidades de que le llamen de nuevo a la absoluta. Pero es cierto que él mismo, que Tom Bischoff ha dicho esta semana, que lleva bastante tiempo sin hablar y que no ha tenido ningún contacto recientemente con Nagelsmann, que evidentemente sabe que está atento a lo que hace el equipo sub-21 y que mientras te desempeñes bien estás en su radar. Y bien se ha desempeñado Tom Bischoff, porque en su último partido, cuando estoy grabando esto con la sub-21, marcó un hat-trick y dio una asistencia contra Malta, que es cierto que es Malta sub-21, pero si eso no es jugar bien, además con golazos tremendos desde fuera del área, pues yo lo siento. Y que evidentemente en el Bayern va a jugar menos que en el Hoffenheim, porque es un chaval de 20 años que acaba de llegar, pero es muy bueno, Julian. Y no es que no le guste Bischoff, si lo quiso fichar cuando estaba él en el Bayern y Bischoff tenía 16 años del Hoffenheim. Es algo que no entiendo. Lo de Lennart Karl puede tener más sentido, ¿vale?
ya sabéis que a mí me parecía que quizá era demasiado pronto para que fuera, y él mismo dijo, Lennart Kahl, que el primero tenía que pasar por la sub-20 y la sub-21 para luego ir a la absoluta. Ha ido convocado con la sub-21 y además ha marcado un golazo tremendo y ha dejado muy buenas jugadas. Pero aún así era la última vez de poder ver a Lennart Kahl, aunque fueran 10 minutitos, en un ritmo competitivo y en un partido competitivo antes de que fuera el Mundial, porque yo creo que va a ir al Mundial con la absoluta y de hecho creo que en el parón de marzo estará presente. Si no lo está, me echaré las manos a la cabeza, teniendo en cuenta que para eso también tiene que él seguir evolucionando y seguir jugando y seguir aprovechando las oportunidades que tiene cuando Vincent Kompany le saca a jugar, que lo está haciendo, ¿vale? O sea que, bueno, en ese sentido yo creo que lo acabaremos viendo, más porque empuje Kahl que porque apueste Nagelsmann por él, porque si hubiera apostado por él ya lo habremos visto en este último parón. Y luego está el caso de El Mala y de Atubolu, ¿vale? Atubolu todavía no ha jugado ni un partido, suma 0 convocatorias de momento, está en la dinámica de la absoluta, pero ha ido a 0 convocatorias, siquiera, no sé qué forma de mostrar cariño es esto a un jugador, y está por detrás de, sin contar a Neuer y Ter Stegen, Finn Dahmen, Alexander Nübel y Oliver Baumann. Lo que quiere decir que para Nagelsmann, Noah Atubolu es el sexto mejor portero alemán en este momento. Y a mí esto me parece una barbaridad. No es peor y es mucho mejor que Alexander Nübel, no es peor y es mucho mejor que Finn Dahmen, y a mí me parece mejor que Oliver Baumann, pero es cierto que Oliver Baumann lo está haciendo muy bien en la selección alemana cuando ahora ha tenido esta oportunidad sin Ter Stegen. Como muchísimo, está empatado como el tercer mejor portero alemán de este momento, teniendo en cuenta que bueno, Ter Stegen no está lesionado, con lo cual como el segundo mejor portero alemán en estos instantes. Y aún así, 0 convocatorias. Ya no os hablo de partidos jugados. Por otro lado, el caso de Said Elmala, ¿vale? Lo convoca, apostando por él después de un muy buen inicio de temporada. En el primer partido no juega ni un minuto, ¿vale? Se queda en el banquillo sin jugar y a mitad de convocatoria, a mitad de parón, se va a la selección sub-21 en algo que se dice que estaba planificado de antemano y que no es un castigo y que simplemente se había pactado con la sub-21 para que estuviera una semana con la absoluta y luego pudiera jugar minutos en el partido de la sub-21, simplemente porque Nagelsmann quería tener unos días de entrenamiento con él para tener una primera impresión sobre su juego. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué gestión es esta, Julián? ¿Qué sentido tiene esto que has hecho? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Y ya luego entra lo del Stuttgart por un lado y lo de Neuer por el otro y ya con esto acabamos el vídeo. Por lo del Stuttgart, ¿vale? Aunque 17 debutantes que ha tenido el Nagelsmann como entrenador de la Alemania y 8 han sido del VfB, los casos de Mittelstadt y de Stiller son ridículos. Sobre todo del último. Mittelstadt, bueno, porque Braun está muy bien este inicio de temporada con el Eintracht y Raum le parece más indispensable. Pero lo de Stiller no tiene ningún sentido, porque tuvo una prueba en un experimento que salió fatal con Kimmich en el doble pivote en ese partido contra Eslovaquia. Luego se le deja de lado durante 3 partidos a pesar de ir con la convocatoria y ahora en esta convocatoria no ha ido siquiera convocado en la lista con la selección alemana. Fabian Wohlgemuth, el director deportivo del Stuttgart, dijo que tendrá sus motivos, pero que debe admitir que le ha sorprendido mucho, sobre todo porque Ángelo ha progresado enormemente y ha sido uno de los jugadores clave en el Stuttgart estas últimas semanas, en un Stuttgart que ha mejorado muchísimo estas últimas semanas, que ha ganado partidos de Europa, que ha ganado partidos de Liga y está peleando por acceder a Champions League. Sorprendente, cuanto menos. Y en cuanto al tema Neuer, ¿vale? Es algo que ya sabéis que hemos hablado mucho, que Alemania como afición ha pedido que Neuer vuelva a la selección alemana porque además está en un muy buen nivel con el Bayern en esta cuarta juventud del portero alemán. Y según Bild, el que se opone a su vuelta es Julian Nagelsmann, que ha dicho muchas veces que los problemas de Alemania no tienen que ver con la portería, y estoy en el fondo un poco de acuerdo. ¿Me gustaría ver a Neuer de vuelta? Sí. ¿Creo que Alemania tiene más problemas que la portería? También. Y de hecho ha dicho que, o se ha filtrado, que solo lo tendrá en cuenta si Ter Stegen no juega en la segunda parte de la temporada como titular, ya sea en el Barça o en otro equipo de primer nivel. Dicho esto, creo que habrá que hablar en un futuro de qué debe hacer Alemania para poder aspirar al título, ya sea a la Eurocopa, ya sea a una Nations League, ya sea al Mundial de 2026.
Tiene mucho trabajo por delante Julian Nagelsmann, pero la realidad es que este proceso que queda de los próximos 6 meses de cara al Mundial se afronta mucho mejor después de la mejoría que ha habido, es cierto, en el juego, sobre todo en los resultados, pero también un poco en el juego, desde esa derrota inicial contra Eslovaquia. Dejadme en comentarios cómo lo veis vosotros, si creéis que Nagelsmann es el correcto. Yo, por deciros mi respuesta, seguiría contando con él, aunque no me gustan algunas de las cosas que ha hecho a nivel de planteamientos y de convocatorias. Evidentemente él sabrá más que yo, pero aún con todo eso, creo que sigue siendo el indicado para llevar a Alemania. Aunque ya os digo que sí que me parece que no es de... O sea, si Alemania queda eliminada en cuartos o en octavos de final del Mundial, que me parece que es posible, no me lo cargaría. Si caen en fase de grupos de nuevo, evidentemente no puede continuar en el cargo. Pero si pasan de ronda y caen en octavos contra una... Yo qué sé, por poner un ejemplo, contra Inglaterra, ¿vale? O contra Argentina, o contra Ecuador, que es una selección que está muy bien y que creo que va a llegar muy bien al Mundial. No me parece que es para echar a Nagelsmann, pero sí que creo que va a tener menos inmunidad, por así decirlo, que la que podría tener previamente antes de esta fase clasificatoria, y hay que ver cómo va en el Mundial, en el siguiente ciclo de Nations League, y luego veremos en la Eurocopa de 2028. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.